tardes. La idea es poder hoy charlar un poco sobre este libro, que es el segundo libro que escribo sobre el tema de historia de acá de la zona, de Entre Ríos en particular, al que le he puesto el nombre del Supremo y la República Federal Entrerriana. Este libro, que confieso me costó bastante, porque si bien lo pensé como una continuación del libro anterior que se llama El Río de los Jesuitas, y voy a explicar después por qué, considero que históricamente es una continuación, me costó bastante en el sentido de desentrañar algunas cuestiones entre los personajes. Fundamentalmente acá hay dos personajes clave, que son Ramírez y Artigas, y cómo esos dos personajes se fueron encontrando y desencontrando a través de la historia, y cómo después distintos historiadores los colocaron en posiciones absolutamente disímiles, y que hace que pareciera que tendríamos que tomar partido por estas cuestiones. Yo creí necesario, cumpliéndose 200 años de la creación de la República de Entre Ríos por Francisco Ramírez, hacer no solamente un homenaje a este patriota entrerriano, sino también hacer un llamado de atención a todos los entrerrianos sobre realmente qué significó la República de Entre Ríos y por qué hoy considero sigue siendo una cuestión vigente. ¿Cómo arranca esta historia? Como toda historia, cuando nos sentábamos a hablar con los abuelos, tiene sus orígenes mucho más allá de nuestro día de nacimiento. Y en este caso, hablando que Ramírez nace en 1786, para ubicarnos, Francisco Pancho Ramírez, en la villa de Concepción del Uruguay, parecería que ahí arrancara esta historia, ¿no? Pero en verdad, esta historia empieza 22 años antes, con otra persona que nace en una provincia que teníamos cerquita acá, que se llama todavía hoy Uruguay, que se llamó en 1764 José Gervasio Artigas. Y a la vuelta de estas dos personas se transcurre toda la historia de este libro. Y hay un marco, llamémosle circunstancial, que es el que le da sentido a estos dos personajes. Porque estos dos personajes sueltos así parecerían haber corrido la suerte de montones de personajes históricos de nuestro país, con fines en su mayoría trágicos. ¿Y cuál es ese marco circunstancial que le da sentido a la vida de estas dos personas? Ese marco, esa estructura social que nace aproximadamente en 1630, 1640, es un orden social, jurídico y de gestión que crearon una sociedad, que crearon una orden religiosa llamada los jesuitas. Esta orden, que no voy a entrar en detalle porque forma parte del libro anterior, ¿no es cierto? Si a alguno le interesa lo puede ver en profundidad ahí. Esta orden empieza a tener su actividad fundamental en todo lo que sería la provincia de Misiones, Corrientes, parte de Paraguay y lo que hoy es Río Grande do Sul. Y lo más importante de esta orden es lo que deja tras su expulsión. Todos sabemos que fueron echados los jesuitas, ¿no es cierto?, fundamentalmente por cuestiones económicas, fundamentalmente por cuestiones de poder, porque molestaban tanto al imperio portugués, que estaba del lado de Brasil, como a los españoles, que estaban de este lado. Entonces los dos se pusieron de acuerdo en echarlos. Ahora, lo que ellos no previeron y no tuvieron conciencia
es que esa expulsión iba a derivar en una enorme impronta sobre todo el conjunto geográfico y social y cultural de la región, y que no solo impactaba ahí en Misiones y Corrientes, sino más al sur, en Uruguay y particularmente, como vamos a ver, en Entre Ríos. ¿Cuáles son esas consecuencias de la expulsión? En primer lugar, que los jesuitas eran los dueños de la tierra, ¿no es cierto? Eran los dueños a través de convenios, de donaciones, de cosas que le había dado el rey, reales órdenes, compras. Eso eran en su mayoría todas las tierras que iban desde Misiones al norte hasta casi acá, Yeruán, Concordia, por el lado de Entre Ríos, y del lado de Uruguay más al sur hasta prácticamente la Calera de las Huérfanas, cerca de Colonia. Todo eso eran estancias jesuíticas. Prácticamente todo el Uruguay era una estancia jesuítica. Una parte importante de Entre Ríos, obviamente Corrientes, Misiones, parte de Paraguay, como les decía, parte de Río Grande do Sul. Cuando a los jesuitas los echan, esa tierra queda sin dueño, y viene una gran discusión sobre a quién dársela. Entonces aparece ahí una cuestión administrativa, que es lo que los españoles tratan de resolver mediante un organismo que se llama Junta de Temporalidades, una cueva de corruptos que lo único que hicieron fueron distribuirse tierras entre ellos, mal venderlas, mal administrarlas. Y por otro lado, esto motivó la venida por parte de la corona española de gente especializada en ver cómo administrar estas tierras, de fundamentalmente establecer límites, problemas que quedaron pendientes después del Tratado de Tordesillas con los portugueses. Y ahí aparece en escena una persona que se llama Félix de Azara, muy conocido, un ingeniero militar español que viene justamente a esta zona, viene con 30 o 40 geógrafos, naturistas, son realmente una misión científica y militar. Y dentro de las personas que vienen con él aparece alguien que tendría una impronta muy, muy grande en nuestra historia, que se llama Diego Alvear, el padre de Alvear, que fue después director supremo. Da la casualidad que Félix de Azara, alrededor de 1800, funda una ciudad en el norte, que hoy es Río Grande do Sul, que se llama Batoví. Batoví es un cerro que hay ahí en el norte de Uruguay, que tiene una forma muy particular, y al fundarse esa zona, cuenta Azara con la ayuda de una persona del ejército uruguayo, en realidad en ese momento no era uruguayo, sino que era del virreinato, que era un capitán de blandengue llamado José Artigas, que en ese momento tenía 36 años. Y ahí aparece Artigas en escena. Y Artigas lo que ve junto con este señor Azara y don Diego Alvear es la tremenda obra que habían hecho los jesuitas. Esa visión que tuvo en forma directa Artigas de cómo había sido la gestión, digamos, haber visto realmente en carne propia, por visión propia, cómo habían manejado el tema, lo impactó profundamente a este hombre, y hace que él tuviera a partir de ahí toda una visión política de cómo gestionar estas tierras y un proyecto político para toda esta región. Las consecuencias más importantes aparte de este problema de las tierras, que fue fundamental, fueron
quienes ocupaban la tierra, ¿no es cierto?, que eran los vacunos. O sea, había en esta zona millones de cabezas de ganado que estaban sin dueño y esos quedaron sin ningún tipo de control, ¿no es cierto?, y constituían una de las riquezas de la zona. Y el otro tema fue la yerba mate. La yerba mate es un capítulo aparte, porque los jesuitas habían descubierto, la yerba mate se origina en Uruguay, se origina en unas sierras que están ahí cerca del mar, y los jesuitas habían descubierto cómo hacer para que la yerba mate crezca, ¿no? Porque si uno toma una semilla de yerba mate y la planta tal como está, no viene. Entonces, lo que ellos habían visto era que si se la dan de comer a unos pájaros que había en esa zona, que se llaman los tucanes, el jugo gástrico de los tucanes diluía la capa que tiene la semilla por afuera y hacía que se podía plantar. Y con lo cual se llevaron la yerba mate de Uruguay a la zona de ellos allá, a Misiones. Ahora, esto, cuando uno mira así, dice, ¿pero qué importancia tenía? Bueno, fíjense, el principal producto de exportación de las Misiones era la yerba mate. Era un producto de exportación, o sea, llegaba hasta Uruguay, acá a Buenos Aires, vía Santa Fe, a Santiago del Estero, Córdoba y después a Asunción. Y estamos hablando de fortunas del orden de 500 millones de dólares actuales de ventas por exportaciones. Más plata que la que hace hoy Argentina con la yerba mate. Entonces, evidentemente que todas estas cuestiones tenían un peso enorme en la configuración de estos nuevos estados. Entonces ahí se encadenan dos proyectos. Uno, el protectorado de Artigas. ¿Por qué? ¿Dónde sale esta palabra protector? Imagínense la situación. Los indios que había en esa época, que más o menos oscilaban entre 100 y 150.000 indios. Para que tengan una idea, Buenos Aires tenía no más de 10.000 habitantes en esa época. 20.000 tal vez. Y estamos hablando de las Misiones que tienen 150.000 habitantes. Era como ser vecino de Estados Unidos, más o menos. O sea, era la zona más poblada del sur de América. Entonces, esta cantidad de indígenas ya había mermado bastante, ya antes de la expulsión, sobre todo por las guerras, quedó sin ningún tipo de protección. Porque los padres eran protectores, eran gente que a los indios los armaban para poder defenderse. Entonces, ahí aparece Artigas, ¿no es cierto?, retomando esta figura de padre protector, ¿no?, y arma esta estructura político-militar que se llamó Protectorado de Artigas, que incluía las misiones jesuíticas, la provincia de Entre Ríos, la parte de Santa Fe y parte de Córdoba. Y esta decisión la toma Artigas a partir de los desencuentros que tiene con Buenos Aires, sobre todo con un personaje nefasto que hoy lo tenemos en todos los libros de los estudiantes, que se llama Manuel de Zarratea. Manuel de Zarratea, a juicio de una de las personas más valiosas que tenemos en Argentina, fue calificado como nefasto. Este hombre era un esclavista, era un hombre que contrataba barcos esclavos en Estados Unidos y fleteaba gente desde África a Brasil. Fíjense, y aparece después acá como miembro de las primeras juntas de gobierno del triunvirato, Chiclana, Paso y Zarratea, como una persona buenita, digamos, como un tipo sano. Realmente, y él tiene un desencuentro, Artigas, con este tema, porque lo que quiere hacer Zarratea es sobornar a Artigas, y a raíz de eso toma una decisión que es cruzar a toda su gente hacia todo el Uruguay, prácticamente lo que sería migra hacia Entre Ríos, y es lo que constituyó lo que se llamó el éxodo oriental. Casi 8.000 personas, Artigas a pie, en carro, los cruza a través
de Salto Grande y lo establecen allí. ¿Por qué lo establecen allí? Porque todavía esa zona era, fíjense el detalle, todavía pertenecía a la parte de los jesuitas, a las estancias de allí de los jesuitas. De ahí para abajo era territorio mandado por Delío, o sea, por el virreinato del Río de la Plata. Hasta ahí llegamos con el amigo José Gervasio, y ahí empieza a aparecer una persona en Entre Ríos que va a tener una impronta muy, muy importante, que se llama Francisco Ramírez. ¿Quién era Francisco Pancho Ramírez, aparte de ser el compañero de la Delfina, ¿no? Que creo que ha pasado más a la historia por esa circunstancia que por lo que realmente fue, que realmente Pancho fue, a mi juicio, uno de los más preclaros líderes que tuvo la provincia de Entre Ríos, ¿no? Fundamentalmente por cosas que vamos a ver ahora. Bueno, aparece este hombre, ya un muchacho, ¿no? En 1811 cuando se hace el sitio de Montevideo, había en Concepción del Uruguay partidarios de mantener el virreinato. Entonces un grupo al mando de Joseph de Urquiza parte hacia Montevideo. Joseph de Urquiza era el papá de Justo José. Parte hacia Montevideo para sostener al virrey de Lío, que en ese momento era la autoridad española de la época, ¿no? Que estaba siendo asediada justamente por Artigas. Y hay registros que en ese grupo un jovencito llamado Pancho Ramírez habría participado. Eso figura en algunos libros de Urquiza Almandós, pero simplemente a modo histórico de referencia. Lo más importante para decir de Pancho es que aparece de vuelta en 1816 y 1817, ya siendo en la Villa de Concepción del Uruguay, siendo nombrado alcalde, a una edad absolutamente temprana, y ya con conocimiento de Artigas, queda al mando de lo que serían las tropas de Entre Ríos, lo cual habla muy bien, digamos, de la capacidad que tenía este hombre para dirigir tropas y para manejarse con la gente. En 1817 empieza toda una gestión de Entre Ríos como en un proyecto emancipador, que ya había tenido antecedentes, y eso lo quiero remarcar muy bien, porque muchas veces se dice que Entre Ríos nunca tuvo anteriormente una visión independentista. No, Entre Ríos tuvo siempre una diferencia absolutamente sustancial con el resto del virreinato. Entre Ríos es una isla, y como una isla tuvo siempre proyectos propios, basados en la idiosincrasia de su gente. El entrerriano es un tipo macanudo, es un tipo absolutamente social, pero también es una persona que es autodeterminada. No le gusta que le vengan a decir cómo hacer las cosas, no le gusta que le vengan a pasar por arriba. Entonces, desde un principio, Entre Ríos tuvo sus proyectos independentistas, y que se plasmaron por ahí, por 1814, donde se firmó, estando el virrey Posadas en ese momento, se firma la independencia que se llama de los pueblos todos del Entre Ríos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Entre Ríos había pensado tener una autonomía propia en este marco. En 1818 el directorio, ¿no es cierto?, o sea, Buenos Aires, manda una serie de expediciones militares
fundamentalmente al mando de Balcarce o de Montes de Oca, para subyugar a la gente de Entre Ríos. Y esto es repelido por tropas entrerrianas al mando de Francisco Ramírez. O sea que ahí aparece la primera vez que Francisco Ramírez se enfrenta al poder de Buenos Aires para tener su propio derecho a autonomía. Entonces, para situarnos, estamos ahí en los albores de 1820, lo tenemos del lado uruguayo a José Gervasio Artigas, manteniendo toda esta estructura que se llamaba la Confederación de Pueblos Libres, la Liga de Pueblos Libres, entre las cuales estaba Entre Ríos, pero Artigas venía asediado por dos lugares, más bien tres, pero vamos a ver ahora fundamentalmente quiénes eran sus problemas. Artigas tenía desde el norte los brasileros que querían invadir Uruguay, y era su mayor preocupación. Desde el sur, los españoles que todavía estaban fuertes de Montevideo, que lo querían tumbar a Artigas para mantener el gozo. Y los porteños, que habían declarado la independencia de mentira, que la Revolución de Mayo fue una independencia de mentira, que querían también tumbarlo a Artigas. ¿Para qué? Para congraciarse con los brasileños y armar toda una estructura de sometimiento de todas las provincias del Río de la Plata, que no eran muchas, pero que le hubieran permitido a Buenos Aires mantener su status quo. ¿Quién estaba atrás de ese proyecto? Y de vuelta, don Zarratea. Los directoriales y Zarratea. 1816, en Tucumán se reúne un congreso que va a dictar lo que hoy llamamos nuestra independencia. Ahora fíjense ustedes. En 1815, un año antes, ya Artigas había llamado al mismo Congreso, ¿no es cierto?, para proclamar esa independencia. Y en teoría la proclamó en Concepción de Uruguay. Ahora nadie le dio bolilla. ¿Por qué no le dio bolilla? Porque no convenía el modelo político que Artigas quería llevar adelante. ¿Y cuál era ese modelo político? Estaba basado fundamentalmente en dos o tres cosas claves. La primera, un Estado confederal, muy parecido al de Estados Unidos. O sea, donde cada provincia integrante, llámese Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba, iban a integrar un Estado supranacional, pero solamente delegando algunas cuestiones. Por ejemplo, la guerra o, por ejemplo, las relaciones exteriores. Pero el resto se iba a manejar como Estado independiente, como se estaba haciendo en Estados Unidos en ese momento. Ese era el proyecto de Artigas. Y en ese proyecto, y para llevar adelante el proyecto, una de las cosas que pedía Artigas era que la capital de ese nuevo Estado no sea Buenos Aires. ¿Y por qué pide que no sea Buenos Aires? Y pues, obviamente que ahí se lo iban a tragar a todo el esquema. Ahí iba a naufragar. Entonces él propone como capital y funda para eso una pequeña, no lo podemos llamar ciudad, porque en realidad se trataba de una fortificación estratégica en Purificación, en Uruguay, en lo que sería hoy al lado de la meseta Artigas, frente hoy a Nueva Escocia o Puerto Yerba en Entre Ríos. Y ahí él pretende ser la capital de esta nueva confederación. La palabra purificación tiene un sentido absolutamente estratégico, que era purificar las almas y los espíritus de los españoles y de los aporteñados. Fíjense ustedes, o sea, purificar, o sea, cambiar la mentalidad. Porque ¿qué es lo que estaba pasando con Buenos Aires? ¿Cuál era el problema? Buenos Aires había adquirido todas las mañas de la metrópoli, o sea, de Madrid, de España, y se pretendía manejar de la misma manera con el resto de las provincias, o sea, como que no hubiera cambiado nada. Esta misma situación, por otro lado, no es nada rara. Se dio lo mismo con Bolívar, le pasó lo mismo a Bolívar con Bogotá,
o a San Martín con Lima, le pasó exactamente lo mismo. Las capitales donde se creó una aristocracia latinoamericana, esta gente se creía con derecho divino. Y eso se plasma, esa autocracia que se generó en América, aristocracia podríamos llamarle también en el sentido de que tenían bienes, se plasma en las sesiones secretas del Congreso de Tucumán. Cosa que si le preguntamos a cualquier estudiante de nuestra época te va a decir que no sabe lo que es. ¿Qué pasó? El Congreso de Tucumán sesionó en 1816, declara el 9 de julio nuestra independencia, lo cual, entre comillas, vamos a ver, pero a partir de ahí empieza una serie de sesiones secretas hasta 1819, de las cuales hay muy poco antecedente, en las cuales se desnuda su verdadera intencionalidad, que era que lo que se llamaba en ese momento Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no es cierto?, se transformen en una monarquía. Y para eso esta gente propone traer un rey, el príncipe de Luca, que estaba en Francia, traerlo, casarlo con una princesa brasilera y armar una gigantesca monarquía acá. Esa era una de las ideas la que tenía más apoyo. La otra idea, que estaba también ahí en el medio, que no cuajó por casualidad nomás, era traer a un inca del Perú y ponerlo como monarca. Pero vos decías, pero estos tipos estaban locos. No estaban locos, estaban absolutamente convencidos. Y la idea del inca era soportada y era ayudada por Belgrano, por ejemplo, o por San Martín. No eran nenes de pecho los que estaban a favor de estas cuestiones. Es más, el Congreso de Tucumán se tomó la molestia, fue hasta el Alto Perú y trajo al último inca que quedaba, que estaba ya desocupado, y lo trajeron a Tucumán a proponerle al tipo que sea monarca. Con el príncipe de Luca no tuvieron tanta suerte porque entre ida y vuelta lo mandan a unos sátrapas acá a Europa, y estos tipos allá no les cree nadie, los sacan a patada y no pueden, no tienen suerte. Ahora, pero todo esto que se oculta hasta el día de hoy es lo que decide y hace enojar brutalmente primero a Artigas y después a Pancho Ramírez. Entonces Pancho le dice a Zarratea, que es el que estaba frente del gobierno de Buenos Aires: mire, acá la cosa se resuelve de dos maneras. O usted a esta gente que hizo todas estas cosas de querer poner un monarca, ¿no es cierto?, o usted me la mete preso y le hace un juicio, ¿viste?, y los acusa de alta traición, o nosotros marchamos sobre Buenos Aires. Bueno, se da un ida y vuelta. ¿Cómo termina la historia? Con Ramírez, aliado en ese momento con Artigas, que va un grupo importante de gente de Artigas, parte también un grupo de la provincia de Santa Fe, van y le dan una paliza, pero una paliza en serio, a los territoriales ahí en Buenos Aires. En la batalla se pega. En 10 minutos más o menos se resuelve la contienda, y a partir de ahí aparece en escena lo que se llama hoy el Tratado del Pilar, cuyo actor intelectual de vuelta es nuestro amigo Zarratea. ¿Y qué hace el Tratado del Pilar? El Tratado del Pilar le dice a Ramírez, le dice: sí señor, usted tiene razón, señor Ramírez, le vamos a hacer un juicio a esta gente. En realidad se trató de un juicio trucho, no le hicieron nada. A la mayoría de los que fue al Tucumán no le hicieron absolutamente nada, lo llamaron un par de veces para preguntarle a ver qué habían escrito, y listo. Ahora, en el Tratado del Pilar, en forma absolutamente artera, maniobra Zarratea, ¿para qué? Para lograr enemistar a Ramírez con Artigas. Y se aprovecha ahí de una situación que es muy, muy triste, que es lo que le pasa a Artigas. Artigas viene ya
menguando su poderío y sufre una derrota muy importante de manos de los portugueses en Tacuarembó, donde uno de sus lugartenientes es absolutamente derrotado. Entonces ahí Artigas no tiene más remedio que venirse hacia Entre Ríos para conseguir más aliados y conseguir más gente. Y esto desde Buenos Aires se lo muestra a Ramírez como una invasión a Entre Ríos. Ramírez firma el Tratado del Pilar como jefe supremo de todas las fuerzas al oriente del Paraná, o sea que eso incluía que Ramírez estaría a cargo en teoría también de Uruguay, y obviamente esto le molesta terriblemente a Artigas, y ahí aparece toda una cuestión donde se enfrentan estas dos personas. Ya les digo que no debieran haberse enfrentado nunca, pero se enfrentan, y se enfrentan en una desgarrante cantidad de batallas. No las vamos a nombrar a todas, pero en las Huachas, cerca de Paraná, cerca de Tala, el 13 de junio, el 24 de junio en Paraná, después el 28 de julio en la batalla de Ábalos, ya cerca de Misiones, el 30 de julio en Goya, hasta que esto termina el 5 de septiembre de 1820, estamos hablando, ¿no es cierto?, cuando Artigas ya se queda sin gente, se queda ya sin recursos y se dirige a Paraguay. ¿Para qué? Bueno, siempre se llevó bien con el dictador que estaba ahí, que era Gaspar Rodríguez de Francia, y trató de conseguir recursos. Lo que no contó Artigas es que lo iban a detener ahí, que lo iban a dejar preso. Y bueno, y ahí termina Artigas su historia, preso en Paraguay, casi 30 años. Hasta que muere, ingresa algo así como a los 50 años y muere a los 80 y tantos años. Casi 30 años preso Artigas en Paraguay. Desaparecido Artigas de escena, Ramírez queda al frente de toda la situación. ¿Y cuál era la situación? Ramírez estaba al frente de la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes, la provincia de Misiones, más todo lo que se llamaban las Misiones Orientales, o sea, parte de Río Grande do Sul y parte de Paraguay, un territorio inmenso. Y él tenía la visión de volver a constituir el núcleo primigenio ese que se había armado con Artigas, el Protectorado de Pueblos Libres, pero ampliarlo hasta llevarlo a los límites de lo que fue el Virreinato del Río de la Plata, pero con una organización política absolutamente distinta a lo que fue el Virreinato. El Virreinato era un representante del rey puesto acá en estas tierras, que manejaba todo por derecho divino, ¿no? Lo que plantea Ramírez es: si nosotros vamos a retomar toda esta gran superficie, la vamos a poner bajo una figura, ¿no es cierto?, de provincias confederadas, y esto es una gran diferencia entre confederadas y federadas, ahora lo voy a explicar, ¿no es cierto?, que se integran en una unión ut supra, que es una nación más grande. ¿Cuál era la diferencia entre confederada y federada? La federación es cuando una provincia, un estado provincial, ¿no es cierto?, cede algunas de sus facultades, pero se integra en una nación más grande. Algo como parece que tenemos hoy en Argentina, que no es tan así. Ahora, la figura de Artigas y Ramírez en particular no pensaban así. Ellos querían, y sobre todo Artigas les tenía mucho más clara, un modelo americano, donde cada estado era una nación independiente. Una nación independiente y que se iba a mover en función de un estado supranacional por una o dos cuestiones básicas, que podía ser el tema de la aduana y el tema de eventual una guerra, y nada más.
Y esto que le parece tan raro a todo el mundo, en realidad venía ocurriendo desde 1814, que hubo ese intento acá en Entre Ríos de quedarme independiente, le diría hasta 1850. Incluso durante el periodo de Rosa, las provincias, uno de los miembros del gabinete de Rosa se queja de las provincias se maneja de forma autónoma, como si fueran repúblicas independientes, está escrito eso. Entonces, acá lo que pasa es que hemos tergiversado la historia. Acá hemos construido una historia en base al mitrismo, que nos pinta como perfectos del primer momento y deja de lado toda esta cuestión de las independencias justamente porque no les conviene. Entonces, vuelta a Ramírez. 1820, 29 de septiembre, Ramírez se encuentra con la siguiente situación. Tiene, por un lado, el Imperio Portugués, que está invadiendo Uruguay, que tiene casi medio Uruguay invadido, que ha llegado incluso hasta las costas del Uruguay, de acá a las ciudades entrerrianas. Por otro lado, tiene problemas con Buenos Aires, donde siguen siendo hostiles a sus ideas. Y por otro lado, él siente la necesidad de agrandar esa cuestión geográfica, incluyendo a Paraguay. Y ahí planea lo que sería su obra más grandiosa si le hubiera llevado a cabo, que es la invasión a Paraguay. Y esa invasión, que no la pudo llevar a cabo porque le fracasaron justamente algunas cuestiones, la tenía pensada por dos motivos. Primero, para apoderarse del tema de la yerba mate, que era el fuerte que tenía Paraguay en ese momento. Y segundo, para juntar gente ahí para combatir a los brasileros en el Uruguay. Eso 1820. Cuando él no puede invadir Paraguay, entonces él necesitaba una estructura jurídica que le diera sustento a todo el andamiaje que él venía construyendo. ¿Y cuál era esa figura? Y evidentemente una república. ¿Provincia de qué? Si no existía Argentina. Y Provincia Unida del Río de la Plata no existían. O estaban manejadas en forma literalmente por Buenos Aires. ¿Cómo se podía integrar Entre Ríos cuando había sido casi 5 o 6 veces objeto de invasiones por Buenos Aires? Evidentemente que él tenía que formar un Estado independiente. Era la única salida que le quedaba. Entonces Ramírez funda un Estado independiente y él sabía, porque era un estadista, que necesitaba consolidar dos cuestiones. Primero, el tema económico, y segundo, el tema político y militar. El tema económico él lo resuelve con Bonpland. Aimé Bonpland, un biólogo especialista en cuestiones de plantas latinoamericanas, porque había sido amigo de Humboldt, había sido amigo de Simón Bolívar. Simón Bolívar estuvo, después voy a contar un detalle, estuvo a punto de invadir Paraguay para rescatarlo a Bonpland. Bonpland estaba en Buenos Aires, Ramírez lo llama y le encarga que arme un instituto de investigación y desarrollo, que hoy le llamaríamos así. En realidad, lo que le encarga es que estudie cómo poder volver a tener yerba mate en otros lugares que no sea en Paraguay, porque se había perdido ese conocimiento que venía de los jesuitas. Y en ese momento la principal cantidad de recursos venía de la yerba mate, de la exportación. Entonces lo trae a Bonpland, lo pone en la Candelaria y lo pone a trabajar en ese tema. No cuenta con un problema, que el ejército paraguayo se da cuenta de eso, se da cuenta de la importancia fenomenal que tenía el tema, invade Corrientes y se lo llevan preso y lo tienen allá 9 años preso a Bonpland. Lo cual motivó que incluso Simón Bolívar tuviera un intento de invadir Paraguay desde el Alto Perú para rescatarlo porque eran amigos personales. Fíjense hasta dónde la inteligencia de este hombre, la capacidad de gestión, la visión, las cosas que él tenía pensadas, ¿no? El segundo punto es recuperar la ganadería para no seguir dejando matar las vacas simplemente para sacarle el cuero. Y el tercer punto, como les dije, es la cuestión política. La cuestión política la resuelve, por un lado, con
la formación de la República de Entre Ríos, que le dio un contexto, pero él sabía que para legitimar su nombramiento, que le pasó a dar de vuelta un nombre que se llama el Supremo, pero no porque fuera él el más que todo, sino porque fuera el Supremo, quiere decir la persona más necesaria en el momento indicado. Eso es lo que él quiere decir el Supremo. Entonces él, para legitimar eso, llama a un plebiscito, ¿no es cierto? Y obviamente el plebiscito lo gana por amplia mayoría y a él lo consolidan con este nombre de Supremo. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué Entre Ríos no puede terminar felizmente esta historia? Ramírez se equivoca fundamentalmente en la elección de la gente que lo acompaña, fundamentalmente con algunos traidores que le recomiendan desde Buenos Aires, en particular Lucio Mansilla, hoy que todavía le hemos puesto nombre a ciudades entrerrianas. Este señor, que era un esbirro de Zarratea, mandado, un espía a sueldo de Zarratea, con sueldo de Zarratea, lo traiciona a Ramírez en una de las acciones bélicas que él tiene. Fundamentalmente ahí cuando Ramírez avanza hacia Santa Fe, lo deja sin respaldo. Y por otro lado, el grupo de siempre, en este caso fomentado por Juan Manuel de Rosas, en el infame Pacto de Venegas, arreglan los porteños con Córdoba por 30.000 cabezas de ganado para traicionarlo a Ramírez. Y ahí se termina la historia de Ramírez. Ahí se termina la historia de Ramírez, porque ni siquiera su fiel compañera, que fue Delfina, lo pudo salvar. La única persona que estuvo ahí en todo momento y que logró incluso salvar a Delfina es el general Anacleto Medina, un uruguayo que terminó muriendo peleando a los 83 años en su país y que fue el ladero más fiel que tuvo Francisco. Parecería que ahí termina la historia de Entre Ríos como nación independiente, pero sin embargo vamos a ver que esto que estaba ahí germinando en Ramírez y que cuajó en Ramírez siguió. En 1852, después de que Urquiza tumba a Rosas, fíjense ustedes, cuando Urquiza, cuando hace lo que se llama el pronunciamiento de Urquiza contra Rosas, que incluso lleva el nombre acá de una ciudad de ese acto jurídico, ¿qué es lo que dice Urquiza? Entre Ríos retoma el control de la política exterior. ¿Y qué es retomar el control de la política exterior por parte de una provincia? Es transformarse en una nación independiente. ¿Qué otro atributo le puede quedar a una provincia para no ser una nación? Obviamente. Cuando luego de hecho ese acto, donde Urquiza, y esto lo reafirmo, pone en la misma situación a Entre Ríos que había estado con Ramírez, se produce después la batalla de Caseros, y ahí empieza la problemática de vuelta que nos marcó hasta nuestros días. Buenos Aires vuelve, a pesar de haber sido vencida, vuelve a poner piedras en el camino, porque Urquiza, congruente con esa idea de Ramírez, quiere construir esta confederación. Y ahí recién ahí empieza a aparecer el nombre de Argentina, Confederación Argentina. El primer país que se construye se llamó Confederación Argentina. Fíjense que la palabra confederación viene desde Ramírez.
Ahora, lo que nunca Urquiza previó es que es la tremenda influencia de Buenos Aires, que iba a terminar, ¿no es cierto?, marcándolo a él para mi juicio, un error el más grave que comete Urquiza, que es haberse retirado de la batalla de Pavón. Cuando Urquiza se retira de la batalla de Pavón, en 1861, ahí se termina el proyecto federal de Argentina. Ahí se construye el unitarismo de Argentina. Y a partir de ahí lo pueden ver a través de Mitre, de Sarmiento, cómo se termina con todos los caudillos provinciales, son pasados por las armas. Cuando en 1860 Urquiza todavía ve que es imposible llevar algo adelante con Buenos Aires, manda a su hijo, a Cipriano Urquiza, a hablar con el cónsul inglés y le propone concretamente la independencia de Entre Ríos. Y los ingleses se oponen, obviamente porque tenían ya en ese momento muchos intereses en juego. O sea que Urquiza la tenía muy clara, que frente a la negativa de Buenos Aires de dejar construir un país absolutamente confederal, la única salida que le quedaba a Entre Ríos era ser una nación independiente. El último intento. Muerto Urquiza en el Palacio Urquiza, en su palacio de acá de San José, a quien se le acusa como instigador, y probablemente lo sea, Ricardo López Jordán. Este hombre lleva adelante la misma idea que Ramírez, porque aparte era su sobrino, que es volver a poner a Entre Ríos como un país independiente. Y lo lleva adelante en dos acciones diplomáticas. Una en la corte de Brasil, en Pelotas, en Río Grande do Sul, y después mandando a uno de sus coroneles, el coronel Querencio, que había tenido participación en la muerte de Baldino Urquiza, de Concordia, también a negociar en un buque de guerra con los ingleses. No tuvo suerte ninguna de eso. Y a partir de ahí, Entre Ríos sufre en carne propia haber tenido este atrevimiento. ¿Cómo termina esta historia? Muerto Ramírez, ya en Río Seco, no lo pudo salvar la Delfina, 1821. Muerto Urquiza, en el Palacio de San José, no lo pudo salvar nadie, su guardia lo entregó. Estamos hablando ya de 1870. Muerto López Jordán en una calle en Buenos Aires, de manos, parecería de un vengador anónimo. En realidad se trató del hijo de una persona que circunstancialmente, en tantos muertos, López Jordán mandó matar y cuya tumba está acá en el Palmar. Bueno, muerto estas tres personas, Entre Ríos pierde su visión de ser una provincia independiente. Y de esto se aprovecha fundamentalmente la nación argentina, manejada por Buenos Aires, de dos maneras. La primera es construyendo a través de Mitre una historia oficial, que obviamente denigra y deja fuera de lado a todos estos gauchos que tuvieron la enorme valentía de querer construir una provincia solamente con lanza y boleadora. Lo más atroz fue Sarmiento, este hombre que ahora en las escuelas le llamamos el maestro inmortal, que importó fusiles Remington y ametralladoras de repetición para liquidar a López Jordán, que combatía con lanza y boleadora. Esos fueron masacres.
Sarmiento le declaró la guerra a Entre Ríos, a ver si algún día nos acordamos de eso. Cuando le ponemos tantos nombres a nuestras escuelas. Mitre entonces construye una historia riéndose de Artigas, burlándose de Pancho Ramírez, denigrando, denostándolos. Y eso es la historia que hoy consumimos en nuestras escuelas. Pero no solamente le alcanzó con eso. Nos condenaron desde 1870 hasta 1970, y esto lo voy a decir con absoluto fundamento, a ser una provincia sacrificable en caso de hipótesis de conflicto con Brasil. Y eso es lo que motivó que no se pudiera construir ningún puente que uniera Entre Ríos con el resto de la nación argentina entre 1870 y 1970. El primer puente que se construye, en realidad no fue un puente, fue un túnel, fue en contra de los mandatarios nacionales, en 1969. Y después el Salto Grande, la represa, que se habilitó como represa, pero no se dejó construir como puente. Y después recién sí, en 1974 vinieron los puentes de Brazo Largo, de acá de Colón, y después los de Brazo Largo, Zárate en 1978. 100 años nos condenaron a el atraso, a no tener un solo camino, a no tener una sola ruta, porque ellos consideraban, la nación argentina manejada por Buenos Aires, que Entre Ríos era el campo de batalla de una futura guerra con Brasil. Y fíjense ustedes en detalle, el Hospital Santa Rosa de Villabay, nadie puede entender cómo puede haber un hospital tan grande, 4 pisos, tan enorme en el centro de la provincia. ¿Para qué? Con un pueblo que no requiera tanta cantidad de habitantes. Después vino una historia de hacernos creer que era por una cuestión de tratar enfermedades pulmonares. Nadie va a tratar enfermedades pulmonares en una provincia tan húmeda como Entre Ríos. Eso se trataba en Córdoba. La verdadera razón es que ese hospital se creó para ser el hospital de batalla, para ser el hospital donde se iban a tratar a todos los heridos de guerra en caso de la invasión brasilera. Entonces, los 100 años que tenemos de atraso, ¿a quién se los facturamos? ¿A quién se los facturamos? Esa es la pregunta que les dejo de esta historia, que para mi juicio no tiene todavía un final, y que la empezó a escribir este hombre, Francisco Pancho Ramírez, a mi juicio uno de los más grandes próceres que ha tenido nuestra provincia. Muchísimas gracias.